definitivamente lo que hemos visto, no solo desde el programa Caliwarma, sino desde el propio ministro Julio de Martini, es lejos de asumir toda responsabilidad. Más bien el ministro ha reafirmado a la cabeza del programa Caliwarma diciendo: con este funcionario empiezan los cambios, estamos reorganizando Caliwarma. Pero hay que decir que el ministro de Martini es el ministro que está desde el día 1 del gobierno de Dina Boluarte en el MIDIS. Es el ministro que sucede a la propia Dina Boluarte en ese ministerio. Es decir, tanto la presidenta como el actual ministro han convivido por años con este proveedor sobre el que hoy se devela un presunto esquema de corrupción. Y hasta el vocero presidencial. Sí. Hasta el vocero. Freddy Hinojosa en su momento también fue director del programa Caliwarma. Todo mal. Ahora, vamos a escuchar al ministro, porque primero el ministro no le responde a los periodistas. El ministro no se somete a una pregunta de ida y vuelta. Mónica lo dijo ayer, se le invitó al ministro. Exacto. Y mandaron a otro funcionario. O sea, no ameritaba al ministro poner la cara, poner el pecho, pedir disculpas públicas por haber permitido que en su ministerio, que en el programa Caliwarma, que ya no sé cuántas veces lo han declarado en emergencia y cuántas veces lo vienen reorganizando, sigan pasando estas cosas. De verdad que a mí me da pena. Porque cuando hay una situación de crisis, te toca poner el pecho. Pero vas a escuchar ahora al ministro que le quiere dar la vuelta al tema para fortalecerse. En algún punto dice: a esta mafia de proveedores y funcionarios no subestimen la firmeza, la fuerza de este gobierno. Vamos a escuchar al ministro Julio de Martini, que no le responde a los periodistas por el tema Caliwarma, sino que se graba en su despacho. En su oficina se graba y emite pronunciamientos en las redes sociales. Vamos a verlo. Estamos enfrentando una aparente mafia liderada por una empresa privada y lamentablemente trabajadores corruptos dentro del mismo programa Caliwarma. Hemos procedido inmediatamente a iniciar el proceso de resolución de contratos con la empresa Frigoinca y otras que resulten corresponsables, y con la separación inmediata de los 6 trabajadores involucrados. Se ha dispuesto la destitución de 5 jefes de las unidades territoriales implicadas. Desde el inicio de mi gestión he sido absolutamente inflexible en la lucha contra las mafias lideradas por empresas y funcionarios corruptos. Y a ellos les digo: no subestimen la firmeza de este gobierno. Mira ahí el ministro intentando voltear el tema a su favor, intentando apuntalar una supuesta firmeza del gobierno frente a este caso. Tan firmes que fue Punto Final el que lo destapó. Tan firmes que el ministro lleva más de 2 años de gestión. Ya sí, lleva 3 años diríamos, ¿no? Bueno, 3 años incluyendo el viceministerio. Claro, viceministerio. Y sin embargo, se le escapó la tortuga. Tremenda voltea. Le gusta hacer tortillas al ministro, que anda dándoles la vuelta. No, increíble. O sea, si esta gestión en el MIDIS tuviera firmeza, esto no ocurriría. No tendrías a un gran operador, en este caso, a un gran proveedor como Frigoinca, contratando por más de 80 millones de soles al Estado. Es imposible pensar que en el despacho del ministro no estaba alguna queja, algún reclamo sobre estos productos. Ese es el tema. ¿Cuáles son tus canales habilitados para la denuncia, para realmente poder detectar el trabajo a la interna de verificación, de supervisión, de poder exponer estos casos? Porque así como llegaron las denuncias a Punto Final, tienen que haber llegado a los ministerios. Exacto. Porque las madres que reciben Caliwarma, que organizan Caliwarma, son sumamente organizadas, con vocerías, con personas que trabajan en toda la cadena de distribución y que aseguran, porque están preocupadas por la situación de sus hijos, y sin embargo nadie les hace caso. Llegan a la prensa porque si no, simplemente no pasa nada, todos hacen perro muerto. Sí, incluso hemos visto, ante un caso de intoxicación, termina cambiándose la figura porque la culpa era prácticamente del sol y no tenía nada que ver con el producto que habían recibido. Claro, bueno, te decía lo del ministro, ¿no? Diciendo a esta mafia que no subestime la firmeza del gobierno. Claro, es que el ministro se siente muy firme. El ministro Julio de Martini es en este momento el funcionario de gobierno que ha estado más días en un cargo de ministro con Dina Boluarte. La presidenta lo respalda pese a todas estas críticas. El viernes pasado viajaron a Ucayali a una actividad oficial
con la Marina y el ministro fue respaldado por la presidenta. Ese mismo respaldo que le da la presidenta a otro ministro cuestionado como el ministro del Interior. Lejos la presidenta de hacer una autocrítica, una evaluación y un cambio de estas personas con capacidad de decisión y con poder para efectivamente hacer cambios, la presidenta los mantiene a su costado y al ministro lo respalda continuamente. Y se termina perjudicando, porque al final del día los ministros son fusibles. Antes de afectar la figura presidencial, tú tienes que cambiar al ministro. Tiene que haber un responsable político. ¿Quién responde por esa situación? Y si ni siquiera vas a cambiar al director de Jaliwarma, que además ya lo habían cambiado hace poco, porque te acuerdas entró en abril el último, entró, ¿no? En abril, o sea, tampoco es que llevaba mucho tiempo en la gestión. De Jaliwarma en la previa, claro, ¿no? Este gobierno ha presentado muy mala reacción y el programa Jaliwarma no había fallado tanto como ahora en esta gestión. Y si no me falla la interpretación, a toda esta presunta mafia de la que habla el ministro no se le va a poder procesar por organización criminal, porque la mayoría de los delitos de corrupción, cortesía del Congreso de la República y con el amén del Ejecutivo, han sido exonerados de hablar de una organización criminal. Entonces todos los delitos van a tener carácter individual, carácter de menor gravosidad en el sistema penal, cortesía acá del aparato público, ¿no? Ahora, ni siquiera estamos todavía en una etapa penal. No. La decisión que comunicaba el ministro en su video de redes sociales era suspender todo contrato con la empresa. Ya no es más proveedora del programa Jaliwarma. Pero vamos a ver, esto me parece que recién comienza, Lore, y la reestructuración de este programa está todavía pendiente. No alza vuelo el programa de desayunos escolares.